Nico, serigrafista. Hugo, el alien. Trabajando con un alien. Hoy, estampando bolsas de papel craft. Hola, me dicen dedo verde. Dígame, ahí en este boludo. ¿Qué hace, alien? ¿Todo bien? ¿Qué hace? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? Bolsita de papel craft allá para la feria para entregar los Oh, domingos. sí, qué viola, mirá, qué buena. Todos los domingos va conmigo, loco. Sí, ya sé, vos me llevás, yo no tengo ni ganas de ir ahí. Sticker, viste que yo siempre lo entrego ahí Sí. con las bolsitas de plástico y por ahí Ajá. estampándola y qué sé yo, darle un packaging más o menos a la gente, a la que obviamente la Claro, gente que claro, compra sí, muchos sí, sí, stickers, sí. o por ahí el cassette Kirk o las tarjetitas Claro. esa de los Simpsons. Justo eso estaba pensando. Pero bueno, te pregunto a vos, que le vas a tener más mala onda. Pero ¿qué estaba pensando? Sí, Digo, pero- ¿vos decís que haga un video para YouTube? Y tenés que meter uno por semana. Sí, yo sé que tengo que meter un video por semana, pero bueno. Esto ya hice un par, ya. Ya hice. Sí, pero la gente no se raspando acuerda, así no se de da cuenta. bolsita Vos de mandalo papel craft, hice, igual. o sobre de papel madera, ya hice. La gente se va a aburrir, ya se va a cansar del canal. Sí, güey, ya está podrido de Sé que vos vos. apareciste, que ahí la gente se copó. Sí, sí. Ahí ya te estuvieron tirando un par de nombres en el Si no Instagram. aparezco yo, este canal se cae Pero- a pedazos. ¿Vos qué decís? Sí, mandale igual, ya te dije, mandamos, amigo. lo Quiero mandamos. escuchar Cyper Hill, déjame de Bueno, joder. te mandamos. Y bueno, gente, arrancamos este nuevo video en el canal de acá de Liberando con nuestro amigo el Alien. Sí hacíamos el video, ¿no? De estampando estas bolsitas de papel craft. La verdad que como ya vieron ahí en la intro por ahí, no sé, no sabía si mostrar o no, porque realmente ya estampé bastantes y más o menos el procedimiento es siempre el mismo. Pero bueno, era para mostrarles más o menos el estampado que preparé para el packaging y contarles más o menos, actualizarlos con el tema de la feria, que la verdad que me está yendo bastante bien. Y se está vendiendo bastante, así que Creo que todo esa la venta y todo me llevó a decir, che, estoy vendiendo bastantes stickers. Por ahí cuando vendo, vieron el cassette Kirk, estas tarjetitas así, bastantes parches bordados. Si bien los parches ya están en una bolsita y una presentación, pero por ahí cuando vendo bastantes parches, o cuando viene un cliente que vendo bastantes calcos, la verdad que pensé en darles un buen packaging. Te venía entregando en estas bolsitas de plástico así, tengo de varios tamaños, con cierre. Entonces como que... Y también como para darle un presente a esa gente, que hay clientes que están yendo todos los domingos o a veces van domingo por medio pero se llevan bastantes calcos. Dije bueno, me voy a preparar y como para sorprenderlos un packaging copado con estos sobrecitos de papel craft, obviamente estampándola con la temática de acá de nuestro amigo el Alien, así que lo van a ver ahí. Miren acá estas 200 bolsitas de papel craft, en total me salió 1300, que calculando me quedaban como a 6 pesos cada una. Y bueno, más el estampado, van a ver que se va a economizar y se va a amortizar bastante. Obviamente lo que vamos a hacer ahora es estampar las 100 de estas y después voy a preparar otro diseño para estas blancas, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Vamos a ver estas marrones. La medida acá dice 12 por 26 por 7,5, pero acá es media mentirosa, es 11,7 y por 25 y medio, por ahí no es realmente eso. Incluso abriéndola la bolsita no mide eso, pero bueno, yo la compré más o menos, obviamente que llevé una medida y fíjense, así quedaría. para meter, como ya les dije, varios stickers. Obviamente que sí, uno viene y me compra un sticker, esta es mi estrategia. Bueno, yo te hacía acá tranqui en la feria, bueno, ahí viene el cliente, acá están los stickers como ven. ¿Cómo va todo bien? ¿Cómo va todo bien los stickers? Sí, mirá tranqui, ahí tenés los stickers, tenés holográficos y comunes. Así que bueno, y todos los stickers tienen precio atrás, así que mirá tranqui. Me quedo ahí, tranqui, ahí mientras el cliente elige. Buenísimo, me llevo este, Listo. ¿Te di una bolsita o lo meto acá en la billetera? Lo meto acá. No, la billetera tengo acá, tengo bolsita, no te preocupes. Listo, buenísimo. Y ahí zafá de tener que dar packaging. Y para esos clientes por ahí de una sola sticker no, pero cuando me llevan bastante, lo que yo pensé, dije más allá de siempre por ahí darle una bolsa de plástico y también para eliminar un poco el plástico, para hacer un poco como una ayuda a la ecología, dije bueno, compro esta bolsita de papel craft, le trato de hacer un diseño copado para que la gente lo reutilice y también como ya les decía, para esos clientes que van siempre también. Así que bueno, arrancamos con el proceso, hacemos rápido lo
lo que es la impresión del positivo, todo lo del fotograbado, eso rápido. Y después nos metemos ahí sí, bien detenido la diagramación a la hora de ubicar la bolsita y arrancarla de estamparla. Así que arrancamos. Bueno gente, acá ya tenemos las impresiones transformadas en positivos. Estos dos positivos son para la parte de adelante de las bolsitas y este positivo es para la parte de atrás. Ahora vamos a la mesa. Acá como ven, bueno, tengo esta es la mesa de estampar tela que la utilizo. Bueno, después tenemos acá lo que es el soporte, que ustedes ya lo conocen, pero lo muestro por las dudas, que si hay gente que recién se une al canal o recién ve este video del canal. Este es el soporte que voy a utilizar para poder enganchar los yablones acá. Esta es una madera que tiene unas bisagras, como ven, que se mueve para poder bajar para cuando estampamos, y para retirar la bolsita levantamos. Ahí está. Acá tenemos los yablones, tenemos uno de 47 y dos de 64, y ahí como ven lo que es el soporte tiene apenas un poquito de adhesivo textil, bastante rebajado, es para que apenas se adhieran las bolsitas, no hay que echarle mucho porque después le va a costar e incluso la pueden llegar a romper si le ponen mucho adhesivo. Acá al costado tenemos la bolsita de papel craft, como ven. No me olvidé de decirles, pero estas blancas no son de papel craft, son de un papel común. Son como vieron el papel donde te dan el fiambre en cualquier almacén. Y acá tenemos lo que son las prensas. Esta prensa, fíjense que yo tengo como una marquita acá al costado, que esa la utilizo como un cierto registro con esta prensa que tiene los laterales rectos. Esto va a ir enganchado ahí. Yo voy a venir y voy a ir apoyando y voy a apoyar el yablón. Obviamente que el yablón va a quedar fijo, pero bueno, es como una parte del proceso que yo siempre la muestro. Son cosas que uno tiene como mañas a la hora de trabajar, así que bueno, yo las muestro y después ustedes lo ven. Yo engancho acá esta prensa con el lateral recto, vengo con el yablón, lo apoyo ahí y después lo agarro con esta prensa. Ahora esta parte del proceso yo lo que hago como un marcado previo, que lo van a ver en cámara rápida, y como ya dije previamente, es como algo que es como una maña mía de marcar el yablón, obviamente hacer como una presentación que no es definitiva desde el sobre, el yablón ahí enganchado, y vengo con uno de los positivos que voy a utilizar como referencia y marco los yablones donde voy a emulsionar, pero tranquilamente cualquiera lo puede llegar a hacer allá, centrando bien lo que es el diseño, es decir, con el positivo en el yablón. Pero bueno, yo lo hago acá, pero bueno, yo muestro esa parte del proceso para que vean cómo trabajo. Bueno gente, mientras esperamos que se sequen los yablones vamos a ir buscando la tinta. Como saben, yo le voy anotando las fechas para tener en cuenta, y obviamente vamos a elegir ya tintas que no van más para lo que es el estampado de remera. Así que en vez yo de tirar las tintas, las que ya no voy a usar para remeras, las utilizo para todo lo que es packaging, desde las bolsas estas de papel craft a las cajas de pizza. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Para la gente que no sabe qué comentar, o también por ahí no es de comentar mucho, para ayudarme con el algoritmo estamos implementando el emoticón del alien. Así que ya saben, si no saben qué comentar o no tienen muchas ganas, dejen un emoticón ahí del alien y súmense a la comunidad. Bueno
Bueno gente, y ahí ya está ubicado lo que es el Jablón con la prensa. Y acá lo dejé lo apoyé ahí bien con registro para ver cuando venga con el otro Jablón si no tengo que hacer muchas modificaciones. Calculo que no, si no falla nada de registro va a estar todo ok. Ahora tengo que venir y ubicar el sobre acá, en la parte de abajo obviamente, hacerlo coincidir. Eso es lo que yo me olvidé de decirles, que este y este los hice más anchos y un poquito más altos, que sobresalgan de la bolsa, para que me deje un pequeño juego, porque siempre lo que es cartón y esto no vienen cortados siempre iguales y hay como un cierto juego, más allá que uno lleva un registro. Lo comprobé estampando todos estos años caja de cartón y sobre papel madera, que siempre hay una diferencia entre uno y otro. Entonces le hice más largo y más ancho esto, y a este lo hice más alto también, para que lo tengan en cuenta, que a este de acá abajo fíjense la altura de cada uno, porque vieron que siempre esta bolsita se dobla cuando entrega, uno le hace el doble ahí, entonces lo hice un poquito más alto a ese. Nada, es un dato de color. Sound right, boy. Ahora sí gente, la acomodé como vieron ahí, le hice en cámara rápida porque bueno, no podía parar. Le puse pedacito de cartón en vez de los palitos de lado porque me quedaba muy levantado. Y acá estamos logrando el resultado. Obviamente que esto se va a ir emparejando, como ya saben lo que es sobre papel madera ya estampado. Y fíjense la diferencia de este Alien con este primero que arranqué. Fíjense que acá está marcado, acá ya se había como medio tapado porque no podía hacer buena presión. Así que vamos ahí, obviamente que los explotaditas... fíjense que acá se marcó demasiado y acá menos, entonces se va a ir limpiando y va a ir quedando. Son errores y cosas que uno comete. Vieron que a veces subestima. Yo le dije, esto va a ir rápido porque es fácil, y ya arranqué con el pie, se dice derecho o izquierdo, no sé. A veces no hay que subestimar las cosas con serie y saber qué puede pasar esto, así que lo resolvimos ahí con cartoncito. Bueno gente, ahora le damos con todo ese estampar y obviamente que después le voy a ir mostrando todas las bolsitas cómo fueron quedando. Check the mic and make sure it sound right. Bueno gente, le voy a mostrar rápido lo que es la bajada y la pasada de cómo la hago. Obviamente ustedes tienen que por ahí, o sea, acordarse, o a la gente que vio otros videos estampando, creo que en uno lo nombré, que uno por ahí viene acostumbrado a estampar remeras y como que tiene lo que es la fuerza y lo que es la pasada, acostumbrado a estampar remeras. Acá tenemos sobrecito de papel craft y la presión es diferente y la pasada es más rápida y bien recta, y también tenemos que tener en cuenta que hay semitonos, entonces para que no reviente tienen que darse cuenta. Obviamente lo pueden hacer antes de hacerlo sobre la bolsita, hacerlo sobre papel común, y después cuando van viendo que le van agarrando ritmo se lanzan directamente a estampar la bolsita. Y bueno, venimos acá, obviamente nos posicionamos y cuando ya vemos que ya estamos cerca y ya sentimos cerca la bolsita, hacemos ahí derecho y tac, rápido, no detenerse tanto. Y fíjense, excelente, este creo que quedó mejor que todo lo otro demás. Y fíjense, vamos a ver, que la explotada de la piernita del Alien y todas las otras boludeces que me iba marcando, para boludeces le digo yo. Boy.
sound right, boy. It sound right, boy. Sound it sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy. Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Acá ven cómo quedaron las bolsitas, así quedarían armadas. Así que bueno gente, nos vemos el video que viene. Y bueno, y si pasan por la feria, porque están pasando varios de ustedes, varios suscriptores y suscriptoras del canal por la feria, llevándose 5 calcos, se llevan una bolsita de esta. Así que nos vemos.